Está perdido. Bien, empezaremos entonces. Buenos días a todos los estudiantes. Hoy nos encontramos un día más en la sesión académica del curso de TINA, a cargo del servicio de Hospital Arzobispo Loaiza. El día de hoy tenemos el tema técnicas de tratamiento de láser a cargo del doctor Guillerri. Bien, para conocer un poco sobre la trayectoria del doctor, el doctor es médico oftalmólogo especializado en retina. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con entrenamiento en las clínicas universitarias Salud de la Universidad Católica en Lovaina, en Bruselas. Actualmente es profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, coordinador general de oftalmología del pregrado y postgrado de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado. Ha sido jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación y jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, donde además ejerce como responsable de la unidad de retina y vitrio en un hospital. El doctor es miembro de número de la Academia Peruana de Cirugía y miembro titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología, donde ocupó el cargo de vicepresidente. A su vez, el doctor también ha sido presidente del capítulo de retina de la Sociedad Peruana de Oftalmología y miembro en actividad de la Sociedad Europea de Retina y Vitrio, y también de la Sociedad Panamericana de Oftalmología y de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio. Doctor Barriga, es un honor contar nuevamente con su presencia durante esta sesión académica del curso de retina. Así que sin más preámbulo, lo dejamos a cargo de la ponencia. Ok, Luis, muchas gracias. Gracias por la presentación. Vamos a empezar. Hoy día nos toca un tema que, bueno, a mi juicio hace ya mucho tiempo que dejó de ser exclusividad de los retinólogos. Comparto con muchos colegas retinólogos el hecho de que en la formación de un médico oftalmólogo, esto de lo que vamos a hablar debería ser materia de competencia, porque no hay forma de poder tratar todas las enfermedades retinianas que requieren tratamiento láser solamente con los retinólogos que somos, ¿no? Entonces, una de las razones que nos impulsa o nos llama a hacer esta clase es justamente ese hecho, ¿no? El hecho de que nosotros creemos que todo oftalmólogo que egresa de una facultad, de un residentado, debe conocer el manejo del tratamiento del láser para enfermedades retinianas, porque requerimos de la intervención de todos los oftalmólogos para poder tratar, por ejemplo, esta epidemia que ya tenemos encima, que es la diabetes con la retinopatía correspondiente. Si solamente dependiéramos de los retinólogos para tratar toda la retinopatía diabética que vamos a ver en el futuro, no habría forma de cubrir la demanda que se requiere. Por lo tanto, con ese preámbulo, con esas ideas en mente y con esto que queremos que se pueda cumplir con todos ustedes, los que están en formación, vamos a empezar esta clase. Mis objetivos son lógicos. Vamos a conocer el efecto biológico de la fotocoagulación láser en retina. Es necesario saber qué es lo que hace el láser en la retina para que tengan una idea de lo que están haciendo cuando fotocoagulan una retina. Hay que aprender a identificar los tipos de injuria tisular retiniana que se tratan con láser, o sea, cuáles son aquellas lesiones retinianas que requieren tratamiento láser. Conocer algunos usos no convencionales del tratamiento láser en retina. Vamos a ver algunas cosas extrañas que se han hecho antes, que algunas han cumplido sus objetivos, otras no tanto, pero digamos existen algunos tratamientos que no son habituales, pero deberíamos conocerlos, ¿no? Y finalmente, el motivo principal de la clase es describir las técnicas de aplicación láser para cada
uno de estos casos que vamos a ver. Empecemos entonces con el efecto biológico de la fotocoagulación láser en la retina. Fíjense, cuando ustedes disparan a la retina con un láser de cualquier color, en realidad de cualquier color, el verde va a ser el más efectivo para hacer lo que vamos a describir a continuación, pero en realidad cualquier láser, lo primero que va a ocurrir es que esta luz altamente concentrada del láser va a ser absorbida por el epitelio pigmentario. Y esto tiene que ocurrir necesariamente porque para generar el calor que va a dar lugar a la fotocoagulación tisular, es necesario que la luz sea absorbida por algún tejido. Y en este caso, cuando la retina es sometida a un tratamiento con luz láser, lo que va a ocurrir en primer lugar es esta absorción a punto de partida del epitelio pigmentario de la retina. Cuando esto ocurre, el calor que se genera va a destruir los fotorreceptores suprayacentes al epitelio pigmentario, y esta destrucción de estos fotorreceptores va a destruir o va a disminuir ese consumo de oxígeno que tiene la retina. Acuérdense cuando hablábamos de fisiología, no hace mucho, dijimos, ¿no?, que en los fotorreceptores se concentra la mayor cantidad de energía disipada utilizada para todas las reacciones que deben ocurrir en la retina para transformar las imágenes, la luz que ingresa al ojo en señales eléctricas que deben llegar al cerebro. Pues bien, esta cantidad de energía generada por estos fotorreceptores, cuando son destruidos, se reduce, obviamente. Al haber menos fotorreceptores, va a haber menos consumo de oxígeno, y eso da lugar a que comience a haber un flujo libre de oxígeno desde la coroides hacia la retina interna. Recuerden también por la fisiología que estudiamos, que la retina interna es solamente nutrida tanto en sus metabolitos, o en sus moléculas metabólicas importantes como el oxígeno, como en sus nutrientes, es nutrida solamente por la circulación retiniana. Sin embargo, cuando ocurre esta destrucción de fotorreceptores, la reducción del consumo de oxígeno a este nivel, comienza a establecerse un flujo libre de oxígeno que llega hasta la retina interna. Y por lo tanto, el aporte de oxígeno a la retina interna se ve incrementada porque viene ahora por dos vías. Viene por la vía normal, que es la circulación retiniana, y viene por este flujo libre de oxígeno desde la coroides al haberse destruido los fotorreceptores que dan lugar a las reacciones metabólicas que ocurren en la retina. Entonces, teniendo esto en mente, va a ocurrir lo siguiente, que es lo que debemos recordar. Cuando ocurre la mejor oxigenación de la retina, gracias a este flujo libre de oxígeno desde la coroides hasta la retina interna, van a ocurrir dos eventos importantísimos. Por un lado, esta mejor oxigenación va a dar lugar a una reducción de la producción de VEGF a nivel tanto de las células de Müller como las otras células que también producen VEGF, y va a dar lugar también a una vasoconstricción arteriolar, dando lugar a un aumento de la resistencia vascular, que va a cumplir una función como van a ver ustedes a continuación. Pues bien, la disminución de la producción de VEGF, eso ya lo conocemos por el tratamiento antiangiogénico que hemos ido conociendo. La disminución del VEGF va a disminuir la neovascularización, pero también va a disminuir la permeabilidad vascular. Y estos dos efectos van a tener una importancia fundamental en el manejo de la patología que está ocurriendo en la retina que requiere tratamiento láser. Por otro lado, esta disminución de la presión hidrostática en capilares y vénulas producidas por la vasoconstricción que genera la mejor oxigenación de la retina interna da lugar también a dos eventos. Hay una contracción de capilares y vénulas que incluyen los neovasos que se han formado y por lo tanto disminuye la neovascularización, pero también va a disminuir el aporte de fluido
hacia estos capilares y vénulas incompetentes, que va a dar como consecuencia una disminución del edema, si es que hubiera, en el tejido que estamos tratando. Vean ustedes entonces cómo esta cadena de eventos, esta cascada de eventos, porque en realidad es una cascada de eventos, terminan finalmente en lo que queremos conseguir con la fotocoagulación, que es o disminuir la neovascularización o contraer los capilares y vénulas para disminuir el edema, o también, no está aquí escrito, pero también es un efecto colateral que a veces lo buscamos, es conseguir una adherencia muy, muy fuerte entre la retina y la coroides gracias a esa cicatriz que genera la quemadura por el láser, ¿no? Ese es el otro efecto que también deberíamos tenerlo en cuenta. Entonces, vista esta secuencia de eventos que ocurre luego de un tratamiento láser de fotocoagulación, ojo, estamos hablando solamente de fotocoagulación, lo siguiente es ver entonces para qué podemos usar el tratamiento láser, la fotocoagulación con láser. Y aquí está la lista, que las más conocidas que seguramente muchos de ustedes ya han tenido oportunidad de ver o experimentar, es la isquemia retiniana y el edema. Son las dos condiciones en una retina enferma que se pueden tratar con láser, pero también se puede tratar con láser una oclusión vascular o crear esa adherencia retinocoroidea que les decía que a veces es necesaria conseguir, por ejemplo, para evitar un desprendimiento de retina. Lo vamos a ver más adelante. Y como otros objetivos no tan convencionales, pero que también se han conseguido con algunas técnicas de fotocoagulación, han sido las anastomosis retinocoroideas y la migración de drusas, que vamos a ver hacia el final de la presentación. Desarrollemos entonces esto. Una de las primeras técnicas de tratamiento láser que fue implementada desde los tiempos del ETDRS, justamente estas recomendaciones de las que voy a hablar a continuación derivan de ese gran estudio que se hizo alrededor de los años 80 del siglo pasado. De ahí derivan muchas de las recomendaciones de las que vamos a hablar. El tratamiento focal, que era utilizado para el manejo del edema macular focalizado, consiste simplemente en hacer un tratamiento láser directamente sobre los microneurismas que están dando lugar al edema macular. Aquí el concepto era muy simple. Estos microneurismas, que eran los causantes del edema porque las paredes del microneurisma eran incompetentes para retener fluido, daban lugar a ese edema focalizado, se cortaba o se reducía o se abolía, desapareciendo estos microneurismas. Y esto se conseguía fotocoagulando directamente el microneurisma, ¿no? Si acá en el centro estaba el microneurisma, un gran disparo, primero lo quemaba y después disparos alrededor, conseguía que todo alrededor del microneurisma fuera compactado, fuera conglomerado y dejaba de producirse el edema. Las recomendaciones ya técnicas para el tratamiento de estos microneurismas era usar diámetros pequeños, fíjense, estamos hablando de 50 micras de diámetro del spot de láser, con tiempos muy cortitos, ¿no? De 0.05 a 0.1 segundo. O sea, de lo que se trataba, repito, era de fotocoagular el mismo microneurisma. O sea, teníamos que hacer algo así como un juego como estos juegos de video que hay a veces donde te ponen un objetivo y tienes que darle a ese objetivo, pues igualito, teníamos que localizar el microneurisma y una vez localizado, dispararle, blanquearlo y conseguir que este aneurisma dejara de llegar sangre, porque de eso se trataba. Era fotocoagular el microneurisma para que ya no llegara más fluido a su interior y cesara, por lo tanto, el edema. El gran problema o peligro que había de usar diámetros tan pequeños de láser a una intensidad que blanqueaba, ¿no? Cuando utilizamos una intensidad de láser que blanquea la retina, es una quemadura realmente importante. El blanqueo de la retina
implica una quemadura importante, y si esta quemadura no se controla bien, o si la intensidad, perdón, no se controla bien, podemos atravesar la membrana de Bruch y establecer una comunicación entre el espacio vítreo y la coroides, cosa que no queremos en realidad. Lo que queremos es quedarnos en el epitelio pigmentario y no perforar la membrana de Bruch. La membrana de Bruch debe quedar indemne. Y para eso, lo que se hacía, o lo que se hace desde hace mucho tiempo, es justamente usar un disparo muy grande primero, el doble, no, de 100 micras, sobre el microaneurisma. Con esto evitábamos, o ya íbamos separando, aislando la membrana de Bruch para los siguientes disparos, ¿no? La idea era que no se produjera una perforación en esa retina que estábamos tratando. Se supone que mientras más pequeño es el spot de láser que usamos, un poco independiente de la intensidad, a partir de cierta intensidad, todos los disparos con diámetros tan pequeños pueden ser perforantes. No depende mucho de la intensidad. Lo que se hace para evitar es quemar primero con spots grandes, y una vez establecida unas cicatrices grandes o quemaduras grandes, alrededor se dispara con más pequeñas para completar el tratamiento, ¿no? No debe emplearse directamente desde un inicio, y sobre todo con intensidades grandes de poder de láser en diámetros pequeños, porque, le repito, el peligro es perforar la membrana de Bruch. Cuando una membrana de Bruch se perfora, damos pie a que ya queda la coriocapilaris libre para crecer a través de ese agujero que hemos hecho y generar neovascularización hacia la retina o hacia el vitro inclusive. Por eso es que no debemos tocar la membrana de Bruch, ¿no? Cuando hay grupos de aneurismas, la idea, esto era para un aneurisma aislado, un microaneurisma aislado. Cuando tenemos un racimo de microaneurismas, ya no es necesario usar diámetros tan pequeños, podemos empezar con diámetros de 200 a 500 micras, ¿no?, para quemar todo el racimo primero, y solamente los restantes, ya para sellar probablemente la periferia de la quemadura inicial que hemos hecho, utilizamos los spots de 50 micras, ¿no? Siempre con tiempos muy pequeños, ¿no? Cuando son microaneurismas muy pequeñitos, que probablemente con un solo disparo vamos a quemarlos, hay que usar tiempos pequeñísimos para justamente, si llegamos a la membrana de Bruch, que no haya la suficiente cantidad de calor o energía para perforarla, ¿no? Ya cuando usamos diámetros más grandes, tenemos que usar tiempos un poco mayores para conseguir el efecto fotocoagulante que tiene el láser, ¿no? Esto es entonces el tratamiento láser focal. Lo podemos hacer en 2 etapas, y aquí también hay que recordar que los tratamientos láser en retina no son de efecto inmediato, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque no crean ustedes que porque quemaron el microaneurisma cesó el edema. A veces no ocurre así. A veces el efecto fotocoagulador requiere que haya la cicatrización que viene después de la quemadura para que recién cese el edema, ¿no? Entonces, estos tratamientos focales deben reevaluarse. En una primera sesión se deben tratar todos los microaneurismas incompetentes que están entre los 500 y 3000 micras de la fovea, o sea, dentro de las arcadas vasculares. Esto se identifica por angiofluorescinografía. Una de las utilidades que tiene la angiofluorescinografía justamente es detectar microaneurismas que son incompetentes para poder tratarlos focalmente cuando sea necesario. Y más bien aquí tengan en cuenta esto, que probablemente no sea necesario tratar todos aquellos microaneurismas que están fuera de las arcadas, porque rara vez el edema que produce va a llegar a la mácula, ¿no? Esto igualmente lo tenemos que ver con la angiofluorescinografía. Solamente si hubieran microaneurismas por fuera de las arcadas que estén dando lugar a un edema que puede estar llegando a la mácula, serían tratados, pero de no verificarlo con la angiofluorescinografía no lo requeriría, ¿de acuerdo?
En la segunda sesión, que es 4 meses después, fíjense, esto les repito que no son tratamientos de efecto inmediato, recién 4 meses después, con una nueva angiografía, aquí hay que tener en cuenta que sigue siendo necesaria la angiografía para determinar qué vamos a hacer con nuestro paciente en cuanto al tratamiento láser. 4 meses después se hace tratamiento adicional solamente para el edema residual que esté muy cerca de la fobia, ¿no? Este es el edema que desde el ETRS se llamó el edema clínicamente significativo. Un término que ya se está perdiendo en el tiempo, ya con las nuevas técnicas de examen de la mácula, como la tomografía de coherencia óptica, ha perdido vigencia este concepto de edema macular clínicamente significativo. Ahora los edemas, cualquier edema que esté acercándose a la mácula y a la fobia y esté dando lugar a una pérdida de visión por culpa de este edema debe ser tratado. Un concepto que dista del concepto inicial que tenía el edema clínicamente significativo para el protocolo ETDRS. Entonces, aquí la idea en cuanto al tratamiento de edema macular focalizado es que se hace en un momento dado, en la primera sesión, y 4 meses después, con una nueva angiografía, si queda edema residual que esté amenazando la fobia, se trata adicionalmente, ya sea con más tratamiento focal o de repente tenemos que proceder a una rejilla, que es lo que sigue a continuación. Vamos a ver primero algunos ejemplos. Este que ven a la izquierda es un edema macular bastante cercano a la fobia según la fotografía a color. En la angiografía más bien no se ven microneurismas muy cerca del área vascular foveal, pero es probable que todos estos microneurismas que están hacia el lado temporal de la fobia sean los que estén generando el edema. Este es un tiempo en el que no se ve ese edema. Acá deberíamos ver hiperfluorescencia por escape desde estos microneurismas, y es a estos microneurismas que están generando el edema a los que se le dispara, y más o menos lo que vemos es esto, ¿no? Estas imágenes que son las cicatrices láser o las quemaduras láser que han sido utilizadas para fotocoagular los microneurismas a los que estamos haciendo referencia. Fíjense entonces que hay que tener en cuenta que uno va a mirar una angiografía para ver dónde está el microneurisma que vamos a tratar, y lo tenemos que extrapolar a la retinografía a color para saber entonces a qué microneurisma vamos a quemar directamente. No trabajamos sobre imágenes de angiofluoresceínografía, trabajamos sobre retinografías o sobre el examen directo con la lámpara de hendidura o con el instrumento que estemos utilizando para examinar la retina. ¿De acuerdo? Otro ejemplo más, a veces se exagera con las intensidades, y fíjense, cuando uno usa una intensidad muy grande de láser, las quemaduras que aparentemente fueron pequeñas en un inicio pueden crecer, y este es el peligro de disparar muy cerca de la fobia o de la zona vascular foveal. Un disparo hecho en esta zona oscura de la retina puede crecer y finalmente la cicatriz involucrar a la fobia. Por eso es que siempre tenemos que alejarnos de la zona vascular foveal, ¿no? Se dice teóricamente que identificada la fobia no deben hacerse disparos a menos de 500 micras de esta fobia. O sea, todos los disparos láser que se hagan deben estar por fuera de las 500 micras de la zona central de la fobia, ¿no? Ya tomando en cuenta la zona vascular foveal, uno debe hacer un círculo imaginario, ¿no?, de 500 micras, y sobre ese círculo imaginario saber que no pueden tocar con láser. Ahora, 500 micras viene a ser la tercera parte del diámetro de la papila, acuérdense. O sea, no estamos hablando tampoco de una zona muy grande. Tenemos que hacer imaginarnos estar viendo el centro de la mácula, la fobia misma, y desde esa fobia trazar un círculo, ¿no?, de 500 micras de diámetro para
evitar tocar evitar tratar esa zona, ¿no? Otros tipos de tratamiento focal que se han usado aparte del tratamiento de microaneurismas, por ejemplo, este es un caso que vimos en el servicio, una paciente que hizo un desprendimiento seroso a punto de partida de un PIT de nervio óptico. Aquí, si ustedes ven esta zona que vamos a ver si la podemos aumentar, ¿no? Esta zona desprendida está aquí y sobre esta zona se disparó. Lo blanco que ven en la retina son las zonas de disparo. Aquí el objetivo es conseguir una adherencia retinocoroidea, ¿no? Se va a disparar, acuérdense ustedes, al epitelio pigmentario, esto va a generar calor. Ese calor va a destruir probablemente algunas células encima de ella y el calor de abajo va a generar inflamación que finalmente adhiera la retina desprendida a la zona disparada por láser. Con ese propósito lo que se busca es sellar el lugar por donde el PIT está dando, se convierte en la fuente de fluido para que se desprenda esta retina neurosensorial, ¿no? Entonces aquí, aparte de conseguir la adherencia de la retina hacia el epitelio pigmentario, se busca, como les digo, con uno de los disparos sellar la comunicación que hay entre el PIT y el espacio subretiniano que se está llenando de fluido, ¿no? Entonces, con eso, en muchos casos se ha podido conseguir corregir el desprendimiento seroso que ocurre en estos casos, ¿no? Muy bien. Ya para el edema macular difuso, el ETDRS proponía la famosa rejilla macular, que en realidad es bastante más sencilla de hacer que el tratamiento focal. Les repito que el tratamiento focal implica identificar el microaneurisma que fuga y dispararle directamente. Eso que parece tan fácil, a veces no es fácil hacerlo en el examen, ¿no? Sobre todo si dependemos de una fotografía en blanco y negro para localizarlo. Entonces, les decía que en el edema macular difuso, donde hay que trazar una rejilla sobre la fovea, ya no dependemos de los microaneurismas que estén dentro de esta cuadrícula. De lo que se trata es de imaginariamente trazar un cuadrado de 2 diámetros papilares, ¿no? Desde el centro de la fovea, ¿no? para los cuatro lados del cuadrado, y dentro de ese cuadrado hacer disparos muy finos, muy pequeños, de muy baja intensidad. Aquí de lo que se trata es solamente de producir una quemadura apenas visible, por lo tanto tenemos que jugar muy bien con la intensidad del láser, porque si usamos cantidades muy altas de láser, lo que vamos a producir son escotomas permanentes que van a producir más daño que beneficio a la visión del paciente. Aquí de lo que se trata ya no es de producir una fotocoagulación propiamente tal, sino una especie de fotoestimulación del epitelio pigmentario para que el edema que está ocurriendo en este nivel y que es causante de la baja visión del paciente se resuelva y mejore la visión. Estas rejillas entonces se hacían, el cuidado que había que tener con ellas era primero no dispararle a la fovea. Fíjense que siempre se traza un círculo de 500 micras de diámetro, ¿no? 1/3 del diámetro de la papila, dentro del cual no se puede disparar, por lo tanto teníamos que localizar muy bien la fovea, y luego determinar este cuadrado, ¿no? Midiendo 2 diámetros papilares, ¿no? Desde el centro de la fovea para determinar los límites. Y dentro del cuadrado hacer los disparos, que eran disparos pequeños, de 50 a 200 micras. Generalmente los más pequeños son los más cercanos a la fovea. Conforme nos alejamos hacia la segunda línea de disparos ya podemos usar de 100 micras, y hacia el extremo del cuadrado ya podemos usar la de 200 micras. Una vez llenado el cuadrado se terminaba la cirugía y procedía a esperar. Igualmente había que esperar que se produjeran las cicatrices para que digamos que se resolviera. Esto implicaba pues hacer una angiografía. Actualmente esto se puede verificar con tomografía de coherencia óptica también. Lo que pasa es que a raíz del advenimiento de los antiangiogénicos, este tratamiento ha pasado a un segundo, hasta un tercer nivel, ¿no? O sea,
ya no es tratamiento de primera línea de ninguna manera. Siempre tenemos que optar primero por los antiangiogénicos. Solamente cuando el paciente no cede o cuando hay alguna razón estructural en la mácula para que no haga efecto el antiangiogénico, se puede proceder a la rejilla. Pero esto cada vez está más en desuso, sobre todo cuando disponemos de los antiangiogénicos y resultan eficaces desde un primer momento, ¿no? Entonces, es bueno saber que existe, es bueno saber que se puede utilizar cuando no contamos con los antiangiogénicos. Recordar además que este tratamiento suele ser más definitivo que el antiangiogénico. Acuérdense que los antiangiogénicos cada 2 meses hay que seguir usándolos, sobre todo si no corregimos la causa del edema, ¿no? En cambio, cuando usamos este tratamiento, hacemos cambios estructurales en la retina macular que dan lugar a un cambio más permanente en cuanto al objetivo de tratamiento que tiene el láser, ¿no? En este caso, después de una rejilla, es muy poco probable que la zona tratada con la rejilla vaya a volver a edematizarse, ¿no? Eso suele ser lo que se observa en estos casos de rejilla, ¿no? A diferencia de los antiangiogénicos. Bien. En este edema macular difuso, entonces, solo se usan quemaduras de 100 micras. Dentro de ese cuadrado que les decía, las quemaduras deben ser pequeñas, tratamientos muy cortos, empezar con intensidades muy bajas, tan bajas que no veamos la quemadura en un primer inicio, y luego ir aumentando poco a poco de 10 en 10, hasta que recién con el disparo veamos que se dejó una huella, que no debe ser muy visible, como les digo, debe ser una huella de quemadura apenas visible, con la idea de no dañar los fotorreceptores que están encima de esas quemaduras que hacemos, ¿no? Luego, primero se tratan los microaneurismas o áreas de edema macular difuso alejados de la fovea. A veces va a ocurrir que dentro de este cuadrado que trazamos, donde hemos visto el edema macular difuso en la angiografía, se identifican algunos microaneurismas que también están exudando y por lo tanto se deben tratar primero con tratamiento láser focal y luego del tratamiento focal se procede a hacer la rejilla. Una rejilla puede fallar si nos olvidamos de estos microaneurismas estos microaneurismas incompetentes que están produciendo edema, ¿no? Si es que no los tratamos directamente con tratamiento focal. Por lo tanto, al mirar la angiografía, aparte de ver si hay edema difuso, hay que identificar si dentro del edema difuso hay algún microaneurisma que pudiera ser causa de parte de ese edema y tratarlo primero, ¿no? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que no hay que disparar sobre las hemorragias. Las hemorragias son esta hemoglobina de las hemorragias absorbe mucho el calor, y acuérdense que las hemorragias ocurren a nivel de las plexiformes generalmente y algunas a nivel de la capa de fibras nerviosas retinianas. Si nosotros generamos calor a ese nivel, vamos a destruir conexiones de una gran área retiniana. Por lo tanto, debemos evitar a toda costa disparar directamente sobre hemorragias, porque vamos a estar destruyendo retina interna. Acuérdense que la retina interna, por cada célula de retina interna que destruimos, dejan de funcionar varios fotorreceptores, porque estas células de la retina interna tienen conexiones con varias células neurosensoriales, fotorreceptores. Entonces, no hay que dispararle a la retina interna porque dañamos mucha más área de retina que la que se daña cuando dañamos un fotorreceptor, ¿no? Cuando quemamos un fotorreceptor. Este es el aspecto que tiene una rejilla luego de, ¿no? Esta es una angiografía, luego de la cicatrización que tiene que haber ocurrido, fíjense, ya no se ve obviamente escape, no hay edema, de eso se trata, la zona foveal debe quedar libre de escape de fluoresceína, lo cual se debe manifestar pues como una mejoría en la agudeza visual también, es obvio. ¿Okay? Y algunas
algunas características de la fotocoagulación focal directa. Como les decía, de 5 a 100 micras para la focal directa, la rejilla siempre es menos de 200 micras. Ya cuando estamos, mientras más cerca de la fobia estamos, los spots deben ser más pequeños. Los diámetros, los tiempos siempre son los mismos, de 0,5 a 0,1 segundos. En la focal directa hay que blanquear la herida, en la rejilla tiene que ser muy ligera, apenas visible debe ser la quemadura. El número de impactos en la focal directa, lo que sea necesario para cubrir toda la lesión, todo el microneurisma. En la rejilla, lo suficiente para cubrir el área de ese cuadrado que hemos determinado. Y generalmente no son quemaduras confluentes, siempre se dejan espacios entre las quemaduras en una rejilla, muchas veces del mismo diámetro que el diámetro de la quemadura que hemos realizado. Las localizaciones, ya hemos dicho que la focal directa solamente se trata microneurismas que estén dentro de las arcadas y fuera de los 500 micras de diámetro de la fobia. Y aquí son espaciadas, como les digo, del diámetro de un impacto y si aplicadas sobre toda la rejilla, ¿no? Toda la rejilla tiene casi la misma, el tratamiento es similar, ¿no? En el número de sesiones, para realizar la focal directa siempre en una sesión suele ser suficiente, pero hay que acordarse que luego de 4 meses hay que hacer una reevaluación, igual es para la rejilla, para determinar si queda edema residual, ¿no? Y el tratamiento adicional solamente se hace cuando se identifican pues, microneurismas que todavía tienen fuga o cuando hay un edema difuso que no se observó en la primera, en la primera angiografía, ¿no? Muy bien. En cuanto a la fotocoagulación panretiniana, la fotocoagulación panretiniana hay que entenderla como una ablación, como una amputación de la retina. Ustedes deben llegar a la conclusión de que un paciente tiene que ser amputado de su retina cuando realmente la retinopatía que padece ya escapó a los tratamientos convencionales. Actualmente ayuda mucho el uso de antiangiogénicos para mejorar la neovascularización y el edema que ocurre en esta retina afectada por retinopatía diabética proliferativa, pero el tratamiento, pues, si tuviéramos que hacerlo con antiangiogénicos, tendríamos que usarlo toda la vida, porque no hay forma que el paciente pueda depender de unas cuantas dosis de antiangiogénico para que se cure. En realidad no se va a curar nunca. Lo que tenemos que hacer es amputar la retina, amputar toda la retina que está enferma, más parte de la sana, para conseguir que la zona central macular se conserve y pueda mantener la visión central que le permite esta retina indemne. Por lo tanto, entendida así la fotocoagulación, el tratamiento se debe hacer con una técnica que vamos a describir a continuación, ¿no? Hay que usar anestesia retrovalvular en los pacientes jóvenes. Esta fotocoagulación suele doler y duele sobre todo cuando comienza a tratarse la periferia, y si hay cicatrices previas, disparar sobre una cicatriz genera dolor también, ¿no? Habitualmente se toleran mejor los 400 a 600 primeros disparos, por eso es que a veces es necesario dividir el tratamiento de la fotocoagulación panretiniana en varias sesiones para que el paciente no sufra tanto, ¿no? Acuérdense que va a doler menos cuando se disminuye el diámetro del disparo, cuando se disminuye el tiempo de exposición y cuando se usa los colores hacia el verde en lugar de los de rojo, ¿no? En nuestro medio se usa también el láser de diodo que está en el infrarrojo para el tratamiento del ROP. Cuando se hace tratamiento en personas adultas con ese láser, pues suele doler mucho, hay que tener cuidado y si duele y es el único láser que tiene, pues hacerlo con anestesia retrovulvar. En esta panfotocoagulación o esta fotocoagulación panretiniana hay que identificar la zona que no va a ser disparada. Y una forma de hacerlo es trazando diámetros papilares desde el centro de la fobia hacia arriba, hacia abajo y hacia el lado temporal. Con esto vamos a describir un óvalo. Se determina un óvalo
dentro del cual no se va a disparar cuando se haga la fotocoagulación panretiniana. Habitualmente, lo van a ver a continuación en las otras figuras, se hace el tratamiento por todo lo que está fuera de las arcadas, ¿no? Hasta este borde externo o temporal del diámetro del óvalo trazado de esta manera, y por el otro lado, respetando un margen de más o menos de 500 micras de retina aledaña a la papila, ¿no? Habitualmente se usan 1200 disparos para una fotocoagulación panretiniana completa, ¿no? Cuando se usan diámetros de 500 micras, estos 1200 disparos son suficientes. Cuando usamos diámetros más pequeños, el número de disparos aumenta importantemente, eso ténganlo en cuenta. Los diámetros de 500 micras deberíamos usarlos desde la periferia media al ecuador, si no, no terminamos nunca la fotocoagulación panretiniana. Aquí se busca un gris blanquecino, no el blanco nacarado de la fotocoagulación focal, ni tampoco el apenas visible de la rejilla. Este es un término medio, ¿no? Donde vemos la huella de la quemadura, pero no es tan blanca como la quemadura producida por la fotocoagulación focal, ¿no? Tiempos pequeños, aquí sí generalmente no son menores de 0.1 segundo, ¿no? Y aquí cuando se usa la lámpara de hendidura para hacer la fotocoagulación, no usen tanto aumento, con el de 10X es suficiente, usando una lupa de 90 dioptrías o una lupa macular, ¿no? O si usan el lente de Goldman con más precisión todavía, este aumento es suficiente para hacer una fotocoagulación panretiniana. Y aquí están los esquemas de las sesiones, ¿no? En una sesión de fotocoagulación completa, ¿no? Lo que se busca es, una vez determinado ese óvalo de la zona que no debe tratarse, pues se dispara toda la retina que está entre este límite y las vorticosas. En el ETDRS se usaban pues las vorticosas como límite para hacer la fotocoagulación panretiniana, pero de un tiempo a esta parte, habiendo identificado que a veces la isquemia de la retina más periférica puede ser causante también de neovascularización que no se resuelve, o de edema macular que no se resuelve, a veces tenemos que irnos más allá de las vorticosas para hacer un tratamiento de fotocoagulación panretiniana más completo, ¿no? Pero si ustedes leen el ETDRS, las recomendaciones del ETDRS nos llevaban solamente hasta las vorticosas. Cuando no se puede hacer el tratamiento completo, se puede dividir esta área en regiones y hacer el tratamiento hasta en 3 sesiones. En una primera sesión se trata de la retina aledaña a este óvalo que hemos trazado, incluida la retina alrededor del nervio óptico en el lado nasal. Es en la primera sesión. En la segunda sesión, que generalmente se debe hacer a partir del tercer o cuarto día de la primera, no hay límite no hay límite grande. Uno puede esperar 5 días o puede esperar un mes para hacer la siguiente sesión. Todo depende de cómo esté la retina de este paciente. Si el tiempo lo permite, se puede distanciar más, pero habitualmente se espera no menos de 5 días para la segunda sesión, ¿no? En la segunda sesión se puede disparar todo el hemisferio inferior de la retina y en la tercera el superior. De esto hay variantes, van a ver ustedes a continuación, que se puede hacer también en una primera sesión todo el inferior, en la segunda sesión toda la hemiretina superior, o dividir la superior en dos sesiones también, ¿no? Entonces, aquí lo que va a determinar la necesidad de dividir en sesiones es la resistencia del paciente y de ustedes, ¿no? Porque esto también agota al médico tratante. Entonces, dependiendo del flujo de pacientes, la resistencia del paciente y su capacidad, la capacidad para mantenerse ustedes en forma durante el tratamiento, uno divide esto en sesiones según convenga a todas las partes, ¿no? Y más o menos así es como queda una retina tratada adecuadamente. Son espacios más pequeños entre disparo y disparo. Acuérdense que estamos haciendo una amputación de la retina. Esta retina debe cicatrizar después y dejar de funcionar teóricamente. Solamente queda funcionando
lo que hay entre disparo y disparo, ¿no? Aquí algunos detalles en cuanto a las características, el tamaño del impacto. Deben ser spots grandes, si no, no terminamos nunca. El tiempo de expiación no menor de 0.1 segundos y no debe ser mucho mayor tampoco. Muy pocas veces hay necesidad de aumentar este tiempo. La intensidad es moderada para llegar a ese blanco amarillento, que no es un blanco nacarado como el de la quemadura intensa. El número de disparos, fíjense, puede variar de 1200 a 1600 cuando es completa, a una fotocoloración ligera que a veces nos quedamos mucho antes de las vorticosas, ahí con 400 a 650 disparos puede ser suficiente. Esto va a depender de la severidad de la retinopatía que estamos tratando. Mientras más severa es la retinopatía o está acompañada de edema macular, pues más completa tiene que ser. El número de disparos depende de eso, ¿no? La localización, ya le hablamos, siempre lejos de la fovea y hasta el ecuador, que es más o menos a la altura de las vorticosas. El número de sesiones para una completa generalmente son más de 2. En una ligera se puede hacer en una sola sesión. Repito, esto depende de la severidad del paciente. Y lesiones tratadas directamente, cuando encontramos penachos, se pueden tratar directamente. Ahorita vamos a ver cómo se tratan. Y el tratamiento adicional, si es que hay edema macular, puede agregarse una rejilla o el disparo directamente a vasos, a neovasos que están en la retina, ¿no? Muy bien. Así va quedando una retina con la cicatrización. Aquí se ha llegado a disparar por dentro de la arcada, fíjense. El peligro siempre de disparar dentro de esta área es el hecho que puede crecer la cicatriz y alcanzar finalmente la fovea, ¿no? Con eso vamos a generar un escotoma absoluto que va a molestar mucho al paciente si lo hacemos, ¿no? Más de lo mismo, fíjense, cuando una retina ya tiene varios meses de tratada o años, en realidad queda muy poca retina viable. Cuando hacemos campos visuales, se ve claramente cómo el campo visual está afectado por esta destrucción retiniana. Aquí lo único que le sirve para ver al paciente es la zona central, que queda indemne, pero se pierde mucho campo visual cuando las cicatrices están muy pegadas unas a otras, ¿no? Esta zona de retina, por ejemplo, probablemente ya no haya retina viable en esta zona y por lo tanto produzca un escotoma o una contracción importante de las isópteras en una perimetría de Goldman, ¿no? Y la fotocoagulación vasoclusiva es la que les decía que se usa para la neovascularización en la retina. También es la misma que se usa para los microneurismas o los hemangiomas. La técnica son disparos confluentes de intensidad como para blanqueamiento, ¿no? Es más o menos la misma técnica del tratamiento focal para el edema macular focal, ¿no? Focal. Aquí se identifica el penacho y luego se le hacen disparos suficientes para blanquear toda la zona que tiene que ver con la neovascularización, ¿no? Finalmente debemos obtener una cicatriz muy blanca, ¿no? Acuérdense que aquí es el blanco nacarado el que se tiene que obtener, cuidando igualmente de no perforar la membrana de Bruch. Siempre acuérdense de no usar disparos tan intensos que terminen perforando la membrana de Bruch. ¿Cómo se dan cuenta que han perforado la membrana de Bruch? Cuando el disparo, que debía ser blanco nada más, tiene un centro negro. Cuando llegan a ver dentro de la quemadura una zona negra, oscura, es porque perforaron la membrana de Bruch. Ahí lo que puede ocurrir a posteriori es el crecimiento de una membrana neovascular por ese defecto que han generado en la membrana de Bruch. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Así queda, por ejemplo, un aneurisma tratado con láser. ¿Okay? Y la fotocoagulación profiláctica, que es ya aquí lo que buscamos es la adherencia retinocoroidea de las que les mencionaba hace un ratito. Se usa para desgarros en herradura, para agujeros atróficos sintomáticos o para el atiz que se ve en un paciente miope, por ejemplo, cuando se va a someter al láser. La técnica son 2 a 3 filas de disparos confluentes de intensidad de blanqueamiento. Otra vez, el blanqueamiento es lo que va a conseguir la adherencia de la retina
a la coroides y escleras suprayacentes, ¿no? Entonces, aquí se usan esposos grandes, ¿no? O sea, tenemos que usar diámetros grandes e intensidades grandes para conseguir el blanqueamiento y la adherencia que se busca, ¿no? Este es un ejemplo de lo que se ve en un látiz. Uno identifica la zona del látiz y luego le da el tratamiento de esta manera. Esto se hace ahora exclusivamente para aquellos pacientes que van a ser tratados de la SIC. Ya ustedes deben saber, lo vamos a tratar más adelante en el curso, identificar látiz que no tienen ningún riesgo de producir un desprendimiento de retina no requieren ser tratados, ¿no? Solamente se tratan aquellos látices que están siendo asiento de desgarros que se están generando por el vitro alterado que hay encima de esto, y solamente en esos casos se hace el tratamiento de un látiz, ¿no? La exclusividad es el látiz identificado en pacientes que van a ser sometidos a cirugía refractiva. Y en el caso de un desgarro en herradura, pues identificado el desgarro, alrededor de él se le hacen disparos muy confluentes, muy juntitos. Aquí de lo que se trata es de conseguir finalmente una cicatriz homogénea que rodee al desgarro y permita la adherencia de la retina en toda esta zona. O sea, ¿qué buscamos con esto? Que el fluido vítreo que pudiera ingresar por el desgarro no fluya, no diseque la retina y no se produzca, por lo tanto, un desprendimiento de retina posterior. Por eso se llama profiláctico. Estamos preveyendo, estamos haciendo profilaxis de un eventual desprendimiento de retina que pudiera ocurrir si esto no es tratado, ¿no? ¿Okay? Y finalmente, los usos no convencionales del tratamiento láser en retina. Rápidamente les cuento que hace mucho tiempo, como tratamiento alternativo de la obstrucción de vena central de retina, se ideó este tratamiento que buscaba bypassear la sangre que se quedaba estancada porque la obstrucción de la vena central de la retina no dejaba salir la sangre de la retina y por eso se encharcaba en la retina. Bueno, se buscó hacer una anastomosis entre la vasculatura, entre una vena importante de la vasculatura retiniana con la circulación coroidea. Y para eso de lo que se trataba era de establecer una comunicación entre la coroides y el sistema venoso o la circulación venosa retiniana. Establecida la comunicación, la sangre que llenaba esta retina por culpa de la obstrucción comenzaba a fluir por esta zona de la anastomosis que se establecía, y con eso se conseguía que el edema por presión hidrostática aumentada que ocurría en la retina se resolviera. Esto, que parece fácil en la teoría, en la práctica siempre ha resultado muy difícil y a veces hasta peligroso de realizar. El que inventó la técnica fue el doctor Ian McAllister, un doctor australiano, que en muchos casos consiguió resolver el edema de muchos pacientes con obstrucción de vena central de retina, pero el problema es que también había muchas complicaciones. Disparar a esta zona de una vena grande de la circulación retiniana y dispararle a la coroide para establecer la anastomosis, a veces generaban hemovitrios, a veces peores que el mismo edema, ¿no? Entonces, dada esta complicación o esta dificultad para hacer la anastomosis, es que esta técnica no se popularizó, pero cuando uno revisa la fisiopatología de las obstrucciones vasculares retinianas venosas, eso lo vamos a ver en el curso también, teóricamente una forma de resolver este edema macular que está ocurriendo por aumento de la presión hidrostática es liberando esa presión, y una forma de liberarla es estableciendo anastomosis entre la circulación coroidea y la circulación retiniana, ¿no? Bueno, esto fue uno de los usos poco convencionales del láser, y el otro fue el de la fotocoagulación para drusas retinianas, ¿no? Aquí de lo que se trataba era de disparar con láser, disparos muy suaves, muy leves, en forma de C, rodeando una zona de drusas maculares que finalmente se podrían convertir en una degeneración macular relacionada con la edad.
Y se pudo evidenciar tanto en animales como en seres humanos, pues esto se hizo también en seres humanos finalmente, que estas drusas se movilizaban, ¿no? Lo que no se pudo comprobar fue que la evolución de esta retina en degeneración pudiera dar lugar a una degeneración macular relacionada con la edad avanzada después del tratamiento. O sea, el tratamiento no protegía al 100% a los pacientes que eran tratados precozmente. Y es más, cuando los pacientes tenían pseudodrusas, cuando habían pseudodrusas mezcladas con estas drusas blandas grandes, los que tenían pseudodrusas pues no tenían ninguna evolución favorable con este tratamiento. Entonces, el tratamiento demostró que sí, las drusas se movilizan, hay alguna, se produce alguna reacción metabólica en la retina de los pacientes tratados de esta manera que da lugar a que las drusas se movilicen, pero el proceso de degeneración retiniana que está codificado probablemente genéticamente en estos pacientes no cesa con el tratamiento y por lo tanto la evolución a una degeneración más avanzada puede seguir ocurriendo a pesar de que veamos que las drusas se han movilizado con el tratamiento, ¿no? Entonces, este es el artículo de la revisión, el artículo original es el estudio LED que se usó. Esto no es muy antiguo, es del año 2019. Lo pueden revisar para que vean los pormenores del tratamiento, que igual, debido a que no ha tenido un impacto importante sobre la evolución de la degeneración macular, no se ha popularizado el tratamiento de la movilización de drusas con láser, ¿no? Y creo que eso es todo lo que tenía para contarles